En esta segunda presentación de moléculas orgánicas complejas vamos a ver las dos macromoléculas que nos restan, que son las proteínas y los ácidos nucleicos. Estas dos macromoléculas son consideradas macromoléculas informativas porque contienen información. Los ácidos nucleicos contienen información almacenada en su secuencia de nucleótidos que a través de un conjunto de reglas que nos va a proporcionar el código genético se va a traducir en la secuencia de aminoácidos de una proteína. Por su parte, las proteínas tienen la información almacenada en la secuencia de aminoácidos, determinada a través de la secuencia de nucleótidos de los ácidos nucleicos, que se va a traducir en un plegamiento específico que va a dar por resultado una estructura tridimensional o conformación única, que está directamente relacionada con la función que tiene la proteína. Vale decir que en última instancia la información que está almacenada en el ADN se va a ejecutar a través de las proteínas. Comencemos con el estudio de las proteínas, esas macromoléculas lineales cuyos monómeros constituyentes son los aminoácidos. Las proteínas son, sin ningún lugar a dudas, las moléculas de mayor trascendencia en los seres vivos. Desde un punto de vista cuantitativo, representan aproximadamente el 50% del peso seco de la célula. Y desde un punto de vista funcional, son las moléculas más versátiles que encontramos en los seres vivos, responsables tanto de la morfología como de la capacidad metabólica que presentan las células. Tantas y tan variadas son las funciones que pueden desempeñar las proteínas en un organismo que se puede realizar una clasificación completa de las mismas según su función. Algunas desempeñan funciones estructurales, como el colágeno, la elastina que encontramos en la matriz extracelular, la queratina que vamos a encontrar formando parte de uñas, pelo. Otras desempeñan función de enzimas, de esos catalizadores biológicos que permiten que las reacciones ocurran en tiempos compatibles con la vida. Otras desempeñarán función de transporte fundamentalmente en el torrente sanguíneo de compuestos que no son solubles en agua. Otras tienen función de reserva de energía, como en el caso de la albúmina del huevo, reserva de hierro, como es el caso de la ferritina. Otras tienen como función la defensa, como por ejemplo los anticuerpos. Otras funciones contráctiles, como veremos cuando veamos el citoesqueleto, miosina, actina, dineína. Algunas tienen función hormonal, como la insulina o la hormona del crecimiento. Otras pueden funcionar como toxinas, como es el caso de la toxina diptérica o la botulínica. Ahora bien, dijimos que la función de una proteína depende de su estructura tridimensional o conformación. También dijimos que la información necesaria para adquirir esa conformación o esa estructura tridimensional completa se hallaba en la secuencia de aminoácidos de la cadena polipeptídica. Información que está preservada por la unión de los aminoácidos a través de enlaces covalentes fuertes que vimos que se establecen entre los aminoácidos, que son enlaces de tipo amide que se denominan uniones peptídicas. Tratemos ahora de analizar y comprender de qué manera esa secuencia de aminoácidos determina la conformación de las proteínas y por lo tanto su función. Comencemos por definir lo que es una conformación. Yo aquí les presento dos definiciones alternativas de lo que es una conformación. Si las leemos con cuidado, dice distribución espacial de los grupos sustituyentes que tienen libertad de adoptar distintas posiciones en el espacio sin necesidad de romper enlaces covalentes gracias a la libertad de rotación del enlace que los une. La otra definición dice estado estructural que puede interconvertirse con otros estados estructurales sin romper enlaces covalentes. Si uno hace un análisis de esas dos definiciones, que per se no significan nada si uno no comprende de qué estamos hablando, esto quiere decir que una simple rotación de dos grupos de átomos a través de un enlace covalente ocasiona un cambio conformacional. Probablemente seguimos sin entender lo que significa una conformación y por eso pasemos a algún ejemplo. Tomemos una molécula simple como es el etano, en el cual tenemos dos grupos metilo, carbono, hidrógeno 3, unidos entre sí a través de un enlace covalente simple.
No perder de vista que en la estructura tridimensional los sustituyentes de cada uno de estos carbonos van a ir a parar hacia los vértices de un tetraedro regular. Ahora bien, la existencia de este enlace covalente simple permite que los sustituyentes adopten en el espacio distintas disposiciones. Es lo que llamamos distintas conformaciones, disposición que pueden adoptar en el espacio los grupos sustituyentes gracias a la libertad de rotación en torno de un enlace covalente simple. Una de las conformaciones posibles del etano es esta, por ejemplo, en la que tenemos todos los sustituyentes, los hidrógenos sustituyentes de cada uno de los metilos en el mismo plano. Es lo que conocemos como conformación eclipsada. Otra conformación posible es que está diametralmente opuesta a esta, es esta otra que es la que conocemos como conformación alternada, en la que los hidrógenos de uno de los metilos, entre los hidrógenos de uno de los metilos tenemos ubicado el hidrógeno del metilo del otro grupo. Claramente entre la conformación eclipsada y la conformación alternada tenemos infinitas conformaciones posibles. Cualquier rotación que se vaya produciendo hasta llegar a la alternada va a ser una conformación diferente de esta y diferente de esta otra. Ahora bien, de estas infinitas conformaciones posibles que puede tener mi molécula de etano, ¿son todas igualmente probables? ¿Son todas igualmente abundantes? La respuesta es no. ¿Por qué? Analicemos. En la posición eclipsada, la repulsión entre los hidrógenos de los grupos sustituyentes va a ser la máxima posible. De modo tal que esta conformación va a ser la menos probable, mientras que la alternada es la conformación en la cual la repulsión es la mínima posible, de modo tal que esta conformación es la más estable, de modo tal que si analizamos de las infinitas conformaciones posibles entre la eclipsada y la alternada que presenta mi molécula de etano, va a predominar sin ningún lugar a dudas la conformación alternada porque es la que es energéticamente más favorable. Volvamos entonces a nuestra definición de conformación y asegurémonos de comprender lo que significa. Distribución espacial de los grupos sustituyentes que tienen libertad de adoptar distintas posiciones en el espacio sin necesidad de romper enlaces covalentes y gracias a la libertad de rotación del enlace que los une. De modo tal que pudimos comprender perfectamente que la eclipsada y la alternada y todas las disposiciones en el espacio intermedias entre una y la otra son todas conformaciones posibles de mi molécula de etano. Ahora bien, sabiendo lo que es una conformación y teniendo presente que en una cadena polipeptídica existen múltiples enlaces covalentes simples en torno de los cuales los grupos sustituyentes pueden rotar libremente, está claro que en una proteína existen infinitas conformaciones posibles. Sin embargo, a pH y temperatura normal, las cadenas polipeptídicas se pliegan adoptando una única conformación particular. Es la conformación que resulta biológicamente activa. ¿Y por qué adoptan esa única conformación particular de las infinitas conformaciones posibles? Porque al igual que pasado con el etano, esta conformación es la energéticamente más favorable. Esto es lo que definimos como conformación nativa, la conformación energéticamente más favorable y biológicamente activa. Esta conformación nativa, vamos a ver ahora que está estabilizada fundamentalmente por un gran número de interacciones débiles, no covalentes, intramoleculares, o sea, dentro de la misma molécula y que también pueden establecerse con el agua circundante. ¿Cuáles son esas interacciones débiles que estabilizan a la conformación nativa de una proteína? Las vamos a repasar, pero ya las vimos, los pueden ver en la presentación 2.1 cuando analizamos las propiedades físicas del agua. Estas interacciones débiles son interacciones electrostáticas que pueden establecerse entre grupos con cargas opuestas, un grupo con carga negativa y otro con carga positiva, o entre grupos que presenten carga y grupos que tengan una distribución asimétrica de carga, vale decir que sean dipolares.
Las fuerzas de Van der Waals, que son interacciones electrostáticas débiles, se establecen entre grupos de átomos que presenten distribución asimétrica de carga, vale decir que se presenten como dipolos, ya sean permanentes o instantáneos, y incluyen las interacciones dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido, dipolo instantáneo, dipolo inducido. Los puentes de hidrógeno, esas interacciones electrostáticas complejas que discutimos oportunamente, que se establecen cuando tenemos un átomo de hidrógeno unido a un elemento muy electronegativo como oxígeno, nitrógeno o flúor, y un átomo electronegativo que presente densidad negativa de carga. Y por último, las interacciones hidrofóbicas, esas fuerzas a través de las cuales los compuestos hidrofóbicos tienden a agruparse en un medio acuoso, no porque en realidad se atraigan entre sí, sino porque los repelen las moléculas de agua. Vale decir que la presencia de interacciones hidrofóbicas está condicionada a que estemos en un medio acuoso y corresponde a interacciones que se establecen entre compuestos hidrofóbicos en un medio acuoso. El único enlace covalente, o sea que no es débil, que puede estabilizar a la conformación de una proteína, y no puede, son los puentes disulfuro. Estos puentes disulfuro resultan de la unión de las cadenas laterales de dos cisteínas, es una reacción de oxidación, en la que vemos que se pierden electrones, formándose lo que se denomina cistina. Solo podemos encontrar puentes disulfuro en proteínas extracitosólicas. Más adelante vamos a ver que el citosol es un ambiente reductor, de modo tal que esta formación del puente disulfuro, que implica una oxidación, vale decir que su ruptura implica una reducción, y como el citosol es un ambiente reductor, esos puentes disulfuro no existen en las proteínas citosólicas. Ahora bien, nosotros dijimos que la conformación nativa era la energéticamente más favorable, es decir, la más estable. ¿Y cuál va a ser la conformación más estable? Sin ningún lugar a duda, aquella que permita que se formen el mayor número de interacciones posibles. Cuanto más interacciones, más estable va a ser la conformación. Y el tipo, el número y la posición de las interacciones viene determinado por la secuencia de aminoácidos de la proteína. Según cuál sea la secuencia de aminoácidos de la proteína, va a determinar que el plegamiento sea uno u otro, de modo tal que permita el mayor número de interacciones posibles. Cada proteína posee una composición química definida y eso determina una conformación nativa y por lo tanto una forma característica, y ya sabemos que hay una relación directa entre conformación y función. Veamos cómo podemos clasificar a las proteínas. Siempre que pensemos en clasificar algo tenemos que decir en función de qué lo hacemos. De hecho, nosotros ya vimos que a las proteínas las podemos clasificar según su función, pero también los podemos clasificar según otros criterios. Por ejemplo, según su composición química. Según la composición química, las proteínas se dividen en dos grandes grupos. Las proteínas simples, que son aquellas que por hidrólisis de la molécula lo único que obtenemos son aminoácidos. Y las proteínas conjugadas, que son aquellas en las cuales al ser hidrolizadas se obtiene, además de aminoácidos, algún otro tipo de componente. Según lo que sea ese otro algo que obtenemos, tendremos distintas clases de proteínas conjugadas. Si lo que obtenemos son lípidos, serán lipoproteínas. Si lo que obtenemos son carbohidratos, serán glicoproteínas. Si lo que obtenemos son átomos metálicos, tendremos una metaloproteína. Si lo que tenemos son grupos fosfatos, serán fosfoproteínas. También podemos clasificar a nuestras proteínas según la forma que tengan en el espacio, según su conformación tridimensional. Tendremos proteínas globulares, que son proteínas con una estructura casi esférica en la que no predomina ningún eje sobre otro, y proteínas fibrosas. En las proteínas globulares, las cadenas polipeptídicas se pliegan sobre sí mismas, de modo tal que tenemos una forma de ovoide o esferoide.
Estas proteínas en general son solubles en un medio acuoso porque este plegamiento de la cadena sobre sí misma permite ocultar los restos hidrofóbicos en el interior, de modo tal que van a resultar solubles en agua y son las que tienen la mayor actividad funcional, como enzimas, como anticuerpos, como hormonas, como transportadores. Por otra parte tenemos las fibrosas, que son aquellas en las que las cadenas polipeptídicas se ordenan paralelamente unas con otras, constituyen o bien fibras o bien láminas. Son insolubles en medio acuoso porque las cadenas no se pliegan, o sea que los restos de aminoácidos hidrofóbicos, las cadenas laterales de los restos de aminoácidos hidrofóbicos nos van a quedar expuestos al medio acuoso y en general, como son insolubles en agua, participan en la constitución de estructuras de sostén. Por ejemplo, vamos a ver a las queratinas, a las alfa-queratinas formando parte de pelos, uñas, cuernos, plumas. También el colágeno lo vamos a encontrar formando parte de los tendones y la elastina en las paredes de las venas y las arterias, ambos en lo que constituye el tejido conectivo. Por último, también podemos clasificar a las proteínas según el número de subunidades que presente, según el número de cadenas polipeptídicas que formen parte de mi proteína. Si la proteína está constituida por una única cadena polipeptídica, se dice que es monomérica. Si la proteína está constituida por más de una cadena polipeptídica, como es el caso de la hemoglobina, que vamos a ver que está constituida por 4 cadenas polipeptídicas, se dice que la proteína es oligomérica. Pasemos ahora a describir los niveles estructurales de organización que podemos encontrar en la estructura tridimensional completa de una proteína, es decir, en su conformación. Clásicamente se describen 4 niveles estructurales de organización de complejidad creciente. Ellos son la estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos, la estructura secundaria, que es el plegamiento que sufre esa cadena polipeptídica a lo largo de un eje, la estructura terciaria, que viene dada por el plegamiento tridimensional de la cadena polipeptídica sobre sí misma, y finalmente la estructura cuaternaria, que implica la descripción de la distribución en el espacio de las cadenas polipeptídicas que forman parte de las proteínas oligoméricas. Actualmente se describen otros niveles adicionales a estos 4 tradicionales, que están a mitad de camino entre estructura secundaria y estructura terciaria, que son las estructuras supersecundarias y los dominios. La estructura primaria, dijimos entonces que era esa secuencia de aminoácidos que están presentes en la cadena polipeptídica, que era la que estaba determinada por la secuencia de bases que teníamos en el gen, en el ADN. Esta estructura primaria resulta de la unión de aminoácidos entre sí por enlaces peptídicos, vale decir que la estructura primaria está estabilizada por enlaces peptídicos. Y esta secuencia que presentan de aminoácidos, dijimos que es única para cada proteína y que determina la estructura tridimensional que va a tener la proteína y por tanto su función. La estructura secundaria dijimos que era la disposición que adoptaban en el espacio los restos de aminoácidos adyacentes, o sea, es el plegamiento a lo largo de un eje a medida que la cadena se va sintetizando. Existen distintos tipos de estructuras secundarias, pero algunos son más abundantes, más estables. Entre ellos, las más importantes son la alfa-hélice y la conformación beta, que va a dar origen a las láminas beta. La alfa-hélice es una distribución en el espacio a lo largo de un eje de la cadena polipeptídica, es decir, una estructura secundaria que consiste en una hélice dextrógira. ¿Qué significa que la hélice es dextrógira? Que gira según mano derecha. Cuando uno tiene una hélice, puede girar según mano izquierda o según mano derecha. En este caso gira según mano derecha. Además, en esta hélice encontramos 3,6 restos de aminoácidos por vuelta. El hecho de que se dispongan en esta cantidad de aminoácidos por vuelta permite
que se establezcan enlaces puentes de hidrógeno entre el grupo carbonilo de un aminoácido y el hidrógeno unido al nitrógeno de otro aminoácido ubicado 4 restos más arriba. Debido al número de aminoácidos que tenemos por vuelta, todos los enlaces peptídicos pueden participar en el establecimiento de puentes de hidrógeno, de modo tal que esta disposición en hélice dextrógira con giro a derecha y con 3,6 restos de aminoácidos por vuelta nos garantiza que se formen la mayor cantidad de puentes de hidrógeno intracatenarios. La otra estructura secundaria que solemos encontrar con frecuencia en las cadenas polipeptídicas que forman parte de nuestras proteínas es la conformación beta, una conformación que va a dar origen a las láminas beta. En la conformación beta, la cadena polipeptídica se dispone de la manera más elongada posible, de la más extendida posible, que es en forma de zigzag, o sea, acá no hay una hélice. ¿Qué es lo que sucede? Varias cadenas con conformación beta se asocian entre sí mediante puentes de hidrógeno que se establecen también entre los enlaces peptídicos, es decir, entre el grupo carbonilo de un enlace peptídico y el hidrógeno unido al nitrógeno de otro enlace peptídico perteneciente a la cadena adyacente. Vale decir que ahora los puentes de hidrógeno son entre los enlaces peptídicos, pero son intercatenarios entre una cadena y la otra. Según cómo se asocian estas cadenas para generarme lo que se conoce como lámina beta, decimos que tenemos una lámina beta antiparalela o paralela. ¿Cuándo decimos que la lámina beta es antiparalela? Cuando las cadenas que se asocian lo hacen en sentidos opuestos. En este caso, recordemos que en una cadena polipeptídica distinguimos un extremo amino y un extremo carboxilo. En este caso, esta cadena va desde amino a carboxilo, mientras que la otra va desde carboxilo a amino y luego nuevamente desde amino a carboxilo. Por eso decimos que esta lámina beta es antiparalela. En este caso, todas las cadenas que se asocian para formar la lámina beta van desde amino a carboxilo. Por eso se dice que esta lámina beta es una lámina beta paralela. En esta estructura de lámina beta o hoja plegada, las cadenas laterales de los aminoácidos que están formando parte de esa lámina quedan expuestos siempre hacia un lado y otro del plano que delimita nuestra lámina. Además de la alfa hélice y la conformación beta, existen otras estructuras secundarias que algunas de ellas aparecen en proteínas particulares, como por ejemplo en el colágeno, que encontramos la hélice de colágeno, que es una hélice levógira, o en la elastina, que encontramos una hélice dextrógena, pero que es distinta de la alfa hélice, es decir, que tiene una regularidad diferente, no tiene 3,6 restos de aminoácidos por vuelta. Y también podemos encontrar en las proteínas regiones con disposiciones al azar, o sea, un enrollamiento al azar. Es una región de la cadena polipeptídica que no posee una estructura regular. Una característica de las proteínas fibrosas respecto de la estructura secundaria es que presentan un único tipo de estructura secundaria. Por ejemplo, las queratinas son todo alfa hélice, la fibroína de seda es todo lámina beta, el colágeno es todo hélice de colágeno, no hay otro tipo de estructuras secundarias presentes. Eso determina que nuestras proteínas fibrosas no puedan plegarse sobre sí mismas, la cadena polipeptídica me refiero. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, si yo tengo una hélice alfa que vendría a ser como un resorte, esto podría plegarse. Sí, pero no perder de vista que en ese plegado de nuestro resorte sobre sí mismo, en las zonas donde se produce el acodamiento, se produciría una distorsión de la estructura secundaria que determinaría la aparición de regiones al azar. Y eso no ocurre en las proteínas fibrosas. Entonces, las proteínas fibrosas tienen un único tipo de estructura secundaria y eso determina que la cadena polipeptídica no se pueda plegar sobre sí misma y por lo tanto no va a presentar estructura terciaria. En cambio, las proteínas globulares vamos a ver que podemos encontrar regiones con distintos tipos de estructura secundaria. Puede haber alguna región con hélice alfa, después una región al azar, una conformación beta,
un codo que permita otra conformación beta y que se asocien entre sí para formar una lámina beta. Es decir, hay regiones con distintos tipos de estructura secundaria y eso permite que las proteínas globulares, la cadena polipeptídica, se pueda plegar sobre sí misma, dando lugar a la aparición de nuestra estructura terciaria. La estructura terciaria, que dijimos que era ese plegamiento tridimensional de la cadena polipeptídica sobre sí misma, que está presente en proteínas globulares, permite que en este tipo de proteínas los restos de aminoácidos hidrofóbicos queden anclados en el interior del ovoide o esferoide que se forma y en la periferia nos queden los restos de aminoácidos hidrofílicos, de modo tal que la estructura, o sea, esta proteína globular, resulta soluble en agua, cosa que no sucede con las proteínas fibrosas, en las cuales al no poder plegarse, los restos de aminoácidos hidrofóbicos quedan expuestos en el entorno acuoso y entonces la proteína resulta insoluble en agua. ¿Cuáles son las principales fuerzas que estabilizan a nuestra estructura terciaria? Si recordamos que durante el plegamiento que sufre la cadena polipeptídica sobre sí misma para generar esta estructura terciaria, todos los restos de aminoácidos hidrofóbicos van a quedar anclados en el interior de nuestra proteína. Claramente, las interacciones hidrofóbicas son las fuerzas que estabilizan fundamentalmente a nuestra estructura terciaria. ¿No existen otras fuerzas que la estabilizan? Sí, claro que existen otras fuerzas. Todas las otras interacciones débiles que puedan establecerse lo van a estabilizar adicionalmente a mi estructura terciaria. Por ejemplo, interacciones ion-ion, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, ¿sí? O sea, dipolo-dipolo. Si la proteína es extracitosólica, van a poder formarse los puentes disulfuros y todas esas interacciones van a dar una estabilidad adicional a mi estructura terciaria. Pero la principal fuerza que estabiliza la estructura terciaria son esas interacciones hidrofóbicas que se establecen entre los restos de aminoácidos hidrofóbicos anclados en el interior de nuestro esferoide u ovoide. Finalmente, hablemos de la estructura cuaternaria, una estructura que la van a presentar solo aquellas proteínas que tengan más de una cadena polipeptídica, es decir, que sean oligoméricas. En ese caso, cada una de las cadenas que forman parte de esa proteína oligomérica recibe el nombre de protómero. Y la estructura cuaternaria no es ni más ni menos que la descripción de cómo se disponen en el espacio estos protómeros de mi proteína oligomérica. No perder de vista, solamente van a presentar estructura cuaternaria las proteínas que tengan más de una cadena polipeptídica. Si yo tengo una proteína que tiene una sola cadena polipeptídica y es una proteína globular, tendrá estructura primaria, secundaria y terciaria, pero no cuaternaria. Si la proteína tiene una sola cadena polipeptídica y es fibrosa, va a tener estructura primaria y secundaria, pero no va a presentar estructura terciaria. ¿Qué fuerzas van a estabilizar esta estructura cuaternaria? Si uno separa estos protómeros entre sí, en la región de contacto va a encontrar un predominio de restos de aminoácidos hidrofóbicos. Eso nos está indicando que la principal fuerza que estabiliza a esta estructura cuaternaria, al igual que sucedía en la estructura terciaria, son las interacciones hidrofóbicas. ¿No existen otras interacciones? Sí, claro. Van a existir todas las otras interacciones débiles, ¿sí? Tipo fuerzas de Van der Waals, ion-ion, de existir la posibilidad de formarlas. Y si es una proteína extracitosólica, podrá presentar también puentes disulfuro. Veamos algo muy breve de lo que van a ver en detalle en bioquímica respecto de lo que son las estructuras supersecundarias y los dominios. En el caso de las proteínas fibrosas, que dijimos que carecen de estructura terciaria, las cadenas polipeptídicas que forman parte de estas proteínas pueden asociarse entre sí generando estructuras supersecundarias que dan lugar a la aparición de fibras o láminas. Por ejemplo, en el caso de las queratinas, que tienen como estructura secundaria la alfa hélice, dos cadenas con alfa hélice se pueden asociar entre sí generando una superhélice. La alfa hélice era dextrógira, la superhélice que generan es levógira. Esas se asocian entre sí para empezar a generar protofilamentos y luego finalmente se generan los filamentos intermedios de queratina.
En el caso de las beta-queratinas, cuya estructura secundaria es conformación beta, se asocian, vimos que las cadenas se asociaban entre sí con conformación beta para generarnos una estructura supersecundaria en forma de lámina plegada. En el caso del colágeno, que dijimos que su estructura secundaria era una hélice de colágeno, esa hélice dextrógira, tres cadenas con estructura de hélice de colágeno se asocian entre sí para generar una superhélice que ahora va a ser dextrógira, que conocemos como tropocolágeno. Luego el tropocolágeno se ordena formando fibrillas y las fibrillas se asocian entre sí para dar origen a las fibras de colágeno. Finalmente, de los niveles estructurales vamos a describir lo que son los dominios, ese nivel estructural que está entre estructura secundaria y terciaria. Podemos distinguir dos tipos de dominios. Los dominios estructurales, que son entidades geométricas definidas, que corresponden a regiones de la cadena polipeptídica que se pliegan independientemente del resto de la cadena. ¿Qué significa esto? Que si cortamos a la cadena polipeptídica por aquí y dejamos a esta región librada al azar, se va a plegar de igual manera que como la encontrábamos en la proteína. Se dice que son unidades básicas de plegamiento. La asociación de los dominios da por resultado a la proteína globular completa. ¿A qué llamamos dominios funcionales? Un dominio estructural por sí mismo o en asociación con otros dominios origina un dominio funcional, que es una región de la cadena polipeptídica autónoma desde el punto de vista funcional. Finalmente, para terminar con el tema de proteínas, veamos a qué llamamos desnaturalización proteica y qué consecuencias tiene ese proceso. La desnaturalización proteica es la pérdida de la conformación nativa. ¿Cómo? Por ruptura de los enlaces débiles que estabilizan a esa conformación nativa. En un proceso de desnaturalización perdemos la estructura cuaternaria, si es que la tiene, la terciaria, si es que la proteína la tiene, por ejemplo, si es globular, o la secundaria. Pero no se pierde la estructura primaria. Si se pierde la estructura primaria, eso implicaría que se rompan los enlaces covalentes entre los aminoácidos y el proceso se conoce como hidrólisis. Entonces, en la desnaturalización no se pierde la estructura primaria. Se pierden todo el resto de los niveles estructurales excepto la primaria. Si perdemos la estructura primaria, hablamos de hidrólisis. ¿Cómo se logra ese proceso de desnaturalización? A través de agentes físicos o químicos que me rompan esos enlaces débiles que me estaban manteniendo estabilizada los distintos niveles estructurales de mi proteína. ¿Cuáles son esos agentes desnaturalizantes? Y, por ejemplo, altas temperaturas, que hace que aumente la energía cinética y entonces se rompan esos enlaces. pHs extremos, que alteran el estado de ionización de los compuestos que están vinculados en el establecimiento de los enlaces débiles y además también compiten con los puentes de hidrógeno. Los detergentes, que lo que hacen es competir con las interacciones hidrofóbicas, interferir en realidad con las interacciones hidrofóbicas, las soluciones con elevada fuerza iónica que interfieren con las interacciones electrostáticas, los compuestos que rompen los puentes disulfuro como el beta-mercaptoetanol, todos esos son agentes desnaturalizantes. ¿Qué consecuencia tiene esa desnaturalización? Dijimos que había una relación directa entre conformación y función. Si en el proceso de desnaturalización se pierde la conformación nativa, claramente lo que vamos a tener es una pérdida de función. ¿Qué otra consecuencia tiene? La insolubilización en agua de las proteínas globulares, porque con la pérdida de los niveles estructurales por encima de la estructura primaria se produce un despliegue de la proteína y eso determina que los aminoácidos hidrofóbicos que teníamos confinados al interior de la cadena ahora queden expuestos al entorno acuoso y entonces la proteína se vuelva insoluble. Este proceso de desnaturalización en muchos casos es reversible cuando uno remueve el agente desnaturalizante. ¿Por qué es reversible? Porque
la información necesaria para adquirir la conformación nativa está almacenada en la secuencia de aminoácidos de nuestra proteína y eso constituye su estructura primaria, que no se ha perdido, de modo tal que si yo remuevo el agente desnaturalizante, la proteína se va a plegar de modo tal de adquirir su conformación energéticamente más favorable y biológicamente activa. ¿Por qué puede ocurrir que el proceso de renaturalización no ocurra? Por ejemplo, si nosotros tenemos puentes disulfuro formando parte de las fuerzas que estabilizan las estructuras, a los distintos niveles estructurales de mi proteína, utilizo beta-mercaptoetanol para romper esos puentes disulfuro y desnaturalizarla. También en general se utiliza algún otro agente, además del que rompa los puentes disulfuro, como la urea, que permite que se despliegue nuestra cadena polipeptídica. ¿Qué sucede cuando removemos el agente desnaturalizante? Puede ocurrir que los puentes disulfuro no se formen en posiciones correctas. Nosotros necesitamos que se formen entre el 26, la cisteína 26 y la cisteína 84. Puede ocurrir que los puentes disulfuro, que son enlaces covalentes, se establezcan entre los grupos que no son los apropiados. Y una vez que se formó el puente disulfuro, no lo podemos volver atrás el proceso. Ustedes en la guía de trabajos prácticos tienen un ejercicio en el que se les plantea que cuando remueven el agente desnaturalizante no se produce la renaturalización de nuestra proteína, si no vuelve a ser funcional, pero que sí logran que el proceso de renaturalización sea exitoso si se dejan trazas de beta-mercaptoetanol. ¿Para qué esas trazas? Trazas significan pequeñas cantidades, pequeñísimas cantidades. La presencia de ese beta-mercaptoetanol les va a permitir que si se forma un puente disulfuro en posición incorrecta, se pueda volver a romper momentáneamente y le dé tiempo a la proteína a que adquiera su conformación nativa finalmente. En el caso de dentro de la célula, esa función la cumple, vamos a ver cuando veamos retículo endoplasmático, esa función de permitir que si el puente disulfuro se formó en posición incorrecta, lo haga en la posición que le es energéticamente más favorable a la proteína. Esa función en la célula la cumple una enzima que se llama disulfurinsomerasa. Pasemos ahora a la descripción de la estructura y función de los ácidos nucleicos, esas macromoléculas lineales cuyos monómeros constituyentes son los nucleótidos. Habíamos dicho que según el tipo de nucleótido constituyente se pueden distinguir dos tipos de ácidos nucleicos. El ácido ribonucleico, ARN, que está constituido por ribonucleótidos, y el ácido desoxirribonucleico, ADN, que está constituido por desoxirribonucleótidos. En ambos tipos de ácidos nucleicos, sus nucleótidos constituyentes se unen entre sí a través de enlaces fosfodiéster que se establecen entre el oxidrilo unido al carbono 5' del azúcar de uno de los nucleótidos y el oxidrilo unido al carbono 3' del azúcar del otro nucleótido. En estas cadenas polinucleotídicas que se generan por unión de nuestros nucleótidos se pueden distinguir extremos. Podemos distinguir un extremo en el que tenemos un grupo fosfato libre unido al carbono 5' del azúcar y es lo que se conoce como extremo 5'. Y podemos distinguir un extremo en el que encontramos el grupo 3' oxidrilo libre, que es lo que denominamos extremo 3'. Por eso se dice que las cadenas tienen polaridad, porque podemos distinguir extremos diferentes. Así como en una proteína distinguíamos el extremo amino y el carboxilo, en los ácidos nucleicos distinguimos los extremos 5', donde tenemos grupos fosfato libre, y los extremos 3', donde lo que tenemos son grupos oxidrilos libres unidos al carbono 3' del azúcar. Estas unidades alternantes de fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar constituyen lo que se conoce como el esqueleto covalente de mis ácidos nucleicos. Son esqueletos que son hidrofílicos y que presentan carga negativa que viene dada por la presencia de nuestros grupos fosfato. Las bases nitrogenadas se disponen de manera perpendicular a este esqueleto covalente
apiladas entre sí como pila de monedas, dispuestas de modo tal que los anillos que constituyen a estas bases nitrogenadas se disponen con sus planos paralelos entre sí. Comencemos con la descripción del ácido desoxirribonucleico, el ADN, esa macromolécula que tiene como función el almacenamiento de la información biológica. Vamos a ver a lo largo de la cursada, cuando abordemos el tema de mecanismos genéticos básicos, que en esa molécula de ADN se encuentra especificada la secuencia de nucleótidos de todas las moléculas de ARN, así como también la secuencia de aminoácidos de todas las proteínas y por lo tanto la estructura y función de esas proteínas. ¿Qué es lo que definimos como gen? Un gen es un segmento de ADN que contiene la información necesaria para la síntesis de un ARN funcional. Vamos a ver que hay distintos tipos de ARN. Otra cosa que vamos a concluir cuando terminemos de abordar mecanismos genéticos básicos es que en último término todos los componentes celulares están diseñados en función de la información que tenemos programada en la secuencia de nucleótidos de nuestro ADN. Si bien el ADN había sido aislado en el siglo XIX y su composición química establecida en 1909, su estructura no pudo ser definida hasta el año 1953, en el cual dos investigadores ingleses, James Watson y Francis Crick, publican su modelo referido a la estructura tridimensional de esta macromolécula. ¿Qué es lo que establece este modelo de Watson y Crick que llega hasta nuestros días? El ADN está constituido por dos cadenas polinucleotídicas. Una de ellas va en dirección 5' a 3', mientras que la otra lo hace en dirección 3' a 5'. Por eso se dice que las cadenas del ADN son antiparalelas. Estas dos cadenas o hebras están enrolladas alrededor del mismo eje en una doble hélice dextrógira, vale decir que gira según mano derecha, una alfa hélice. Los esqueletos covalentes de ambas cadenas, esos esqueletos azúcar-fosfato, están en el exterior de la doble hélice en contacto con el agua circundante, mientras que las bases nitrogenadas de ambas cadenas están apiladas en el interior de la doble hélice y en una posición que es perpendicular al eje longitudinal de nuestra hélice. Cada base de una de las cadenas polinucleotídicas está apareada con la de otra cadena y ambas están situadas en el mismo plano y unidas entre sí por puentes de hidrógeno. Las bases apiladas en el interior de esta doble hélice están separadas entre sí por 0,34 nanómetros, lo que es lo mismo que decir 3,4 Armstrong. Una vuelta completa de esta doble hélice implica 10 pares de bases, vale decir que cada una de las cadenas en una vuelta completa tiene 10 restos de nucleótidos, de modo tal que en una vuelta completa de hélice avanzamos 34 Armstrong. El diámetro que presenta esta doble hélice de ADN es de 20 Armstrong. La disposición espacial que tienen nuestras dos cadenas arrolladas en torno de un eje común determina que aparezcan dos surcos, un surco menor y un surco mayor. Ahora bien, dijimos que las bases nitrogenadas se encontraban dispuestas hacia el interior de la doble hélice y que cada una de las bases se apareaba con una base de su cadena vecina. Claramente, por cuestiones geométricas, para mantener la distancia que tenemos entre los esqueletos covalentes, siempre van a emparejar una base púrica que tiene dos anillos, recordar, con una base pirimídica que tiene un anillo. Específicamente van a aparearse siempre adenina con timina y guanina con citosina.
¿Por qué este patrón de apareamiento? ¿Por qué no adenina con citosina si también es una base púrica y una base pirimídica? Porque este es el patrón de apareamiento que permite la formación de la mayor cantidad de puentes de hidrógeno. Entre adenina y timina se van a formar 2 puentes de hidrógeno y entre citosina y guanina se van a formar 3 puentes de hidrógeno. Vale decir que las cadenas antiparalelas no son idénticas en su secuencia ni en su composición de bases, pero sí son complementarias entre ellas. Siempre que en una de las cadenas tengamos adenina, en la otra cadena va a haber timina. Y si lo que tenemos presente es guanina, en la otra cadena vamos a tener citosina. Eso justifica esta disposición de los apareamientos específicos, justifica las reglas de Chargaff, reglas que habían sido enunciadas en 1947, o sea, antes de que se establezca este modelo. Chargaff decía que el número de residuos de adenina era igual al número de residuos de timina y el número de residuos de guanina era igual al número de residuos de citosina. Vale decir que si sumamos, el número de residuos de bases púricas va a ser igual al número de residuos de bases pirimídicas. Por último, respecto del ADN, vamos a ver a qué se conoce como desnaturalización del ADN. El proceso de desnaturalización del ADN no es ni más ni menos que la separación de sus dos cadenas antiparalelas y complementarias por ruptura de los enlaces puente de hidrógeno que las mantenían unidas formando esa doble hélice dextrógira. La separación se puede lograr, por ejemplo, por incremento de la temperatura. La temperatura a la cual se separa la mitad de las moléculas de ADN presentes se conoce como temperatura de melting. Y está claro que la temperatura a la cual vamos a lograr la desnaturalización completa de nuestro ADN va a depender de la composición de bases que tenga nuestro ADN. Si nuestro ADN es rico en adenina-timina, que tiene 2 puentes de hidrógeno respecto de citosina-guanina, claramente va a ser más fácil, o sea, se va a lograr a menor temperatura la separación que si es rico en citosina-guanina. Pasemos ahora a la descripción de estructura y función del otro tipo de ácido nucleico, que es el ácido ribonucleico o ARN. Como ustedes saben, existen distintas clases de ARN, las 3 clases tradicionales que ustedes siempre describen, el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico, que se diferencian en el tipo de funciones que desempeña cada uno de ellos. Y luego a lo largo de la cursada vamos a ir viendo otros ARNs distintos de estos 3 tradicionales que acabamos de mencionar. ¿Cuál es la función que tiene el ARN mensajero? El ARN mensajero es el que se encarga de transportar la información desde el gen, o sea, desde el ADN, hasta los ribosomas, donde va a ser traducido en una secuencia de aminoácidos de una proteína. ¿Cuál es la función que tiene el ARN de transferencia? El ARN de transferencia se dice que son las moléculas adaptadoras que nos permiten traducir con fidelidad la información que tiene el ARN mensajero en una secuencia de aminoácidos de una proteína. El ARN ribosómico es un componente estructural de los ribosomas, es decir, de esa maquinaria que se va a encargar de traducir la información que teníamos en nuestro ARN mensajero en una secuencia de aminoácidos de una proteína. Y luego, respecto de los otros ARNs que yo les mencionaba, en general son ARNs pequeños, que vamos a ver que tienen distintas funciones específicas que la vamos a ir discutiendo a lo largo de la cursada. Respecto de la estructura general de los ARN, podemos decir que independientemente de la clase de ARN que estemos considerando, todos son monocatenarios, es decir, están constituidos por una única cadena de ribonucleótidos unidos entre sí por enlaces fosfodiéster. El hecho de que sea una monohebra no implica que tenga una estructura al azar, sino que esa monohebra tiende a adoptar una conformación helicoidal con giro a derecha, que está dirigida o conducida por el apilamiento de bases. Pueden existir dentro de una monohebra, o sea, de una cadena de ARN, regiones que son autocomplementarias.
Y eso da lugar, ¿sí?, a que se puedan generar regiones doble hebra. En esas regiones doble hebra también se adopta una estructura de hélice dextrógira. No perder de vista que son regiones doble hebra. No es que el ARN sea doble hebra, sino que tiene regiones doble hebra. Vamos a describir brevemente la estructura y función de los principales tipos de ARNs que mencionamos recién. Comencemos con el ARN mensajero, que dijimos que era el que se encargaba de trasladar la información desde el núcleo, o sea, desde el ADN, hasta los ribosomas, que es donde se va a producir la síntesis de una proteína. Actúan como moldes que van a especificar la secuencia de aminoácidos de las cadenas polipeptídicas. Y en nuestro ARN mensajero, cada aminoácido está codificado por un triplete de nucleótidos que se conoce como codón. La longitud que va a tener nuestro ARN mensajero va a venir condicionada por la longitud de la cadena polipeptídica que vamos a sintetizar. Si una cadena polipeptídica tiene N aminoácidos, la longitud mínima de nuestro ARN mensajero es 3 por N nucleótidos, porque cada aminoácido está codificado a través de un codón que contiene 3 nucleótidos. Recién mencionábamos que el ARN mensajero funciona como molde para determinar la secuencia de aminoácidos de una proteína y que cada uno de esos aminoácidos está codificado a través de un triplete de nucleótidos presentes en el ARN mensajero que se conoce como codón. Pero ¿cuál es el problema? Los aminoácidos no pueden reconocer de manera directa a los codones que tenemos en el ARN mensajero. Para eso necesitamos moléculas adaptadoras. ¿Y quiénes son esas moléculas adaptadoras? Los ARN de transferencia. Esos ARN de transferencia tienen la capacidad de unirse covalentemente a los aminoácidos a través de un enlace de tipo éster que se establece entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el oxidrilo 3' del ARN de transferencia, y también pueden unirse por apareamientos de base al codón del ARN mensajero a través de un triplete de bases complementario que está presente en el ARN de transferencia que se denomina anticodón. Esta molécula adaptadora de ARN de transferencia tiene una estructura secundaria en forma de hoja de trébol, donde podemos distinguir 4 regiones doble hebra debido a una autocomplementariedad de bases. En una de esas regiones se localizan los extremos 5' y 3', aquí es donde se une el aminoácido. Las otras regiones presentan en sus extremos bucles debido a la presencia de segmentos que no son autocomplementarios, y en uno de esas regiones, de esos extremos, se localiza el anticodón, ese triplete de bases a través de las cuales por complementariedad se va a unir nuestro ARN de transferencia con el codón correspondiente. Esta estructura de hoja de trébol en realidad adopta una estructura terciaria por plegamiento que se dice que tiene una conformación en forma de L, donde distinguimos en un extremo el lugar donde se va a unir el aminoácido y en el otro el anticodón. Finalmente, respecto de los ARN ribosómicos, nos vamos a referir a ellos como componentes estructurales de los ribosomas, que dependiendo si hablamos de ribosomas procariotas o eucariotas, encontramos distintos tipos de ARNs ribosómicos, pero siempre cumpliendo la función de ser componentes estructurales de esta maquinaria de traducción que son los ribosomas. Para terminar con el tema referido a ácidos nucleicos, vamos a aplicar las reglas de Chargaff y los conocimientos que tenemos respecto de la estructura del ADN a la resolución de situaciones problemáticas del estilo que van a encontrar en los trabajos prácticos. Por ejemplo, primera situación problemática. Un gen 1 contiene 10% de adenina. Me preguntan, ¿cuál es el porcentaje de las otras bases? Y el ítem B dice, sabiendo que contiene 2000 adeninas, ¿cuál es la longitud del gen? Exprésela en pares de bases y en nanómetros.
no perder de vista que una longitud siempre debería expresarse en alguna unidad de longitud, como puede ser el metro o cualquiera de sus múltiplos o submúltiplos. En este caso, lo más apropiado es trabajar en el orden de los nanómetros o de los Armstrong. Sin perder de vista eso, tener presente que en el caso de los ácidos nucleicos podemos expresarlo en pares de bases y eso transformarlo rápidamente en una unidad de longitud. ¿Por qué? Porque por cada par de bases en el ADN avanzamos una distancia de 0,34 nanómetros. Teniendo en cuenta eso, vamos a empezar a resolver el ítem A, que me pregunta cuál es el porcentaje de bases que tiene el gen 1 sabiendo que tiene 10% de adenina. Aplicando la primera de las reglas de Chargaff, yo sé que si tiene 10% de adenina, entonces va a tener 10% de timina. Vale decir que en total esto representa el 20%, adenina más timina es el 20%. Eso quiere decir que el restante 80%, para llegar a mi 100%, es de citosina y guanina. Como hay iguales cantidades de citosina que de guanina, según la regla de Chargaff 2, entonces decimos que tenemos 40% de citosina y 40% de guanina. El ítem B me dice que sabiendo que este gen contiene 2000 adeninas, calcule la longitud del gen, primero en pares de bases. ¿Cómo hacemos eso? Sabemos que tiene 2000 adeninas y eso representa el 10% del total de las bases. Quiere decir que el 10% de las bases son 2000 bases. Entonces el 100% son 20.000 bases. Entonces nuestro gen tiene 20.000 bases, pero no perder de vista que están distribuidas en dos cadenas. De modo tal que cada cadena tiene 10.000 bases, con lo cual la longitud del gen es de 10.000 pares de bases. Ahora bien, nosotros sabemos que por cada par de base se incrementa la longitud en 0,34 nanómetros, con lo cual, si tengo 10.000 pares de bases, al multiplicarlo por el avance por cada par de bases, obtengo la longitud de ese gen en nanómetros. Vayamos a otra situación problemática. Me dicen que tengo un gen 2 que contiene 10% de guanina y tiene una longitud que es idéntica al del gen 1, el gen que teníamos en el ejercicio anterior. Me preguntan, ¿cuál es el porcentaje de todas las bases presentes? Este ítem lo resolvemos de igual manera que resolvimos en el ejercicio anterior, aplicando las reglas de Chargaff. Decimos, si el gen 2 tiene 10% de guanina, entonces tiene 10% de citosina. La suma es 20%, vale decir que el 80% restante corresponde a adenina y timina, con lo cual, como hay idénticas cantidades de adenina que de timina, tengo 40% de adenina y 40% de timina. El ítem B me dice que se dispone de dos tubos. Uno contiene una solución 1 molar del gen 1 y el otro tiene una solución 1 molar del gen 2. El problema es que se olvidó de rotular los tubos y no sabe en cuál de ellos está el gen 1 y en cuál de ellos está el gen 2. Para su suerte, lo que puede observar es que cuando los somete al calor, las moléculas de ADN presentes en el tubo A se desnaturalizan al llegar a los 65 grados centígrados, es decir, sus cadenas se separan cuando llegamos a 65 grados centígrados, mientras que el ADN presente en el tubo B se desnaturaliza cuando se alcanza una temperatura de 50 grados centígrados. Claramente, las moléculas de ADN presentes en el tubo A tienen mayor cantidad de puentes de hidrógeno que las moléculas de ADN presentes en el tubo B. Por eso necesitamos mayor temperatura para lograr que se separen esas cadenas por ruptura de los puentes de hidrógeno que las mantenían unidas. Si observamos las composiciones de los genes, podemos darnos cuenta que el gen 1 tiene un mayor porcentaje de citosina guanina que el gen 2, con lo cual, teniendo idéntica longitud, la cantidad de puentes de hidrógeno que va a estar presentes en el gen 1 va a ser mayor que la que tenemos en el gen 2, con lo cual rápidamente concluimos que nuestro gen 1 se encontraba en el tubo A. Veamos qué sucede si con los mismos datos del ejercicio anterior, ahora me dicen que el gen 2 tiene el doble de longitud que el gen 1. Nosotros ya habíamos calculado los porcentajes de base, el gen 1 tiene 10.000 pares de bases, vale decir que el gen 2 tiene 20.000 pares de bases. ¿Cuál se va a desnaturalizar a mayor temperatura? ¿Cuál va a tener mayor cantidad de puentes de hidrógeno? Este tiene mayor porcentaje de citosina guanina, es cierto, pero tiene la mitad de pares de bases, de modo tal que si imaginamos la situación
más favorable para este gen que fuese que tuviese todo citosina guanina, tendríamos 10.000 por 3, 30.000 puentes de hidrógeno. Y si este tuviese la situación más desfavorable, tendríamos todo adenina timina, tendríamos 2 por 20.000, 40.000 puentes de hidrógeno. Obviamente la situación no son tan extremas, pero de todos modos, siempre que el gen tenga el doble de longitud, va a tener mayor cantidad de puentes de hidrógeno. De modo tal que ahora nuestro gen 1 se va a encontrar en el tubo B. Finalmente vamos con esta última situación problemática en la que nos plantean que tenemos un ARN que resulta de la transcripción de un gen A, y ese ARN tiene 10% de adenina, 30% de uracilo, recordemos que no tienen timina en los ARN, y 40% de guanina. Me preguntan cuál es el porcentaje de timina y de citosina que posee ese ARN. Ahora bien, me dan los porcentajes de 3 bases. Timina no tiene, de modo tal que ya sé que el porcentaje de timina es 0%. ¿Cuál es el porcentaje de citosina? Bueno, el porcentaje de citosina resulta de lo que me reste para llegar a 100 sumando las 3 bases presentes. No perder de vista que el ARN es monohebra, por lo tanto no cumple con las reglas de Chargaff. De modo tal que el porcentaje de citosina será 40 más 30 son 70, más 10 son 80, para llegar a 100 me restan 20, con lo cual el porcentaje de citosina es 20%. Luego me preguntan, ¿cuál es la composición porcentual de bases del gen A? El gen A es de ADN y en el ADN tenemos 2 cadenas. Una de las cadenas va a servir como molde, a partir de la cual se va a copiar la información en nuestro ARN. De modo tal que si nuestro ARN tiene 10% de adenina, quiere decir que en el molde tenía 10% de timina. Si tiene 30% de uracilo, quiere decir que el molde tenía 30% de adenina. Si tiene 40% de guanina, el molde tenía 40% de citosina. Y si el ARN tiene 20% de citosina, el molde tenía 20% de guanina. Ahora bien, este gen, que una de sus cadenas ha servido como molde para la síntesis de ese ARN, tiene una cadena complementaria, que vamos a ver cuando veamos mecanismos genéticos básicos, que se denomina cadena codificante. Esa cadena complementaria va a tener 10% de adenina, 30% de timina, 40% de guanina y 20% de citosina. ¿Qué significan estos porcentajes? ¿Qué significa que esta cadena tenga 10% de adenina? Que por cada 100 bases, 10 son adeninas. Y aquí, ¿qué significa que este tenga 30% de adenina? Que cada 100 bases de esta cadena molde, 30 son de adenina. Vale decir que cada 200 bases voy a tener 40 adeninas. Por supuesto, 40 timinas. ¿Cuántas guaninas? 60. ¿Cuántas citosinas? 60. Vale decir que si lo voy a expresar como porcentajes es cada 100 bases y por lo tanto voy a tener 20% de adenina, 20% de timina, 30% de guanina y 30% de citosina. Finalmente vamos a utilizar los conceptos que hemos adquirido respecto de las moléculas orgánicas complejas para describir la estructura del virus SARS-CoV-2, este virus que está azotando a la humanidad en este presente que nos toca vivir. El virus emergió en Wuhan, en China, en diciembre del 2019 y es el agente etiológico de la neumonía típica conocida como COVID-19, declarada pandemia en marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud. Al 12 de abril ha causado más de 1.700.000 casos confirmados de personas infectadas y aproximadamente 109.000 muertes. Este virus SARS-CoV-2 pertenece a la familia de los coronavirus, una familia de virus envueltos que tienen como genoma una molécula de ARN de cadena simple y que reciben este nombre, el de coronavirus, por la estructura de su forma infectiva, que es similar a la de una corona solar. En esta imagen podemos observar una foto de una microscopía electrónica del SARS-CoV-2, donde claramente podemos ver la estructura de corona solar que presenta.
Si bien este tipo de virus es responsable de muchos resfriados comunes, en general no tienen consecuencias importantes en la salud. Sin embargo, ¿no?, han surgido algunos coronavirus que fueron causales de enfermedades mortales, como el caso del SARS-CoV, que en el año 2002 fue causante del síndrome respiratorio agudo y grave, que dio por resultado casi 8.100 infectados y causó la muerte de 774 personas. Otro de los coronavirus que fue causante de enfermedades mortales fue el MERS-CoV, que emergió en el año 2012 y fue el agente etiológico del síndrome respiratorio de Oriente Medio, que causó casi 2.500 infecciones y 88 muertes. Si bien estos dos han sido virus que han generado enfermedades mortales, sin ningún lugar a dudas no han tenido ni la capacidad de contagio que tiene el SARS-CoV-2, ni el índice de mortalidad que tiene este virus con el que nos toca convivir hoy. La estructura de la partícula viral consiste en una nucleocápside que está formada por el genoma, esa molécula de ARN monohebra. Es el ARN viral más largo conocido, tiene entre 27.000 y 32.000 bases, al que se asocian múltiples copias de una proteína denominada proteína N, proteína de la nucleocápside, que es una proteína fosforilada en un número discreto de serinas y trioninas, y al parecer esa fosforilación le ocasiona un cambio conformacional en la proteína N que favorece la asociación con el ARN. Esta nucleocápside adopta una estructura helicoidal y presenta una forma de ovillo. Rodeando a esa nucleocápside encontramos a la envoltura, que es una bicapa lipídica similar a la de las células animales, en la que se insertan tres proteínas estructurales principales, que son la proteína S, la proteína E y la proteína M. La proteína S es una glicoproteína, o sea que tiene unido un oligosacárido. Es trimérica, vale decir que está constituida por 3 subunidades, de modo tal que va a presentar estructura cuaternaria, y tiene una forma de espiga. Su función es la de unirse a los receptores en la célula huésped, produce la fusión de las membranas de la célula huésped y del virus, de modo tal que permite la penetración del virus en la célula huésped. La proteína M y la proteína E, la proteína M, glicoproteína dimérica de membrana, y la proteína E es una glicoproteína también, pero es monomérica, y ambas participan en el ensamblaje viral. Además de esas, podemos encontrar algunas proteínas accesorias, como la hemaglutinina estearasa, que es un dímero, lo podemos observar aquí. Es un dímero que desempeña funciones como la de supresión del sistema inmune de la célula huésped. La presencia de esta envoltura, de esta bicapa lipídica que rodea la nucleocápside, hace a los virus envueltos, y en particular el coronavirus, susceptibles a la acción de compuestos anfipáticos, como por ejemplo puede ser el jabón o los detergentes. ¿Qué es lo que sucede? En presencia de moléculas anfipáticas como las moléculas de jabón, la envoltura, esta bicapa lipídica, se desagrega. La estructura entonces del virus colapsa, se pierde el ARN que tenía en su interior y el virus queda inactivado. De ahí la importancia del lavado de las manos y de todas superficies que pensemos que puedan estar en contacto con este tipo de virus.